Bueno, hola a todas, perdón esta desfasaje de conocimientos, pero bueno, seguramente Vivi está ocupada en otra reunión de Zoom. Primero quiero pedirles una disculpa porque ayer que fue en el Zoom, en el mío, en el 8.5, no sé, debe ser que yo habría apretado algún botón, a veces se interpone el botón de abrir la pantalla con el de la grabación, entonces puede ser por eso de que yo sin querer apreté un botón que no estaba bien e interrumpí la grabación al minuto. Pero bueno, quiero pedirles una disculpa. Yo, Belín Eder, voy a grabar en el grupo un Nosvoid con un resumen chiquitito de los puntos importantes. Ayer pudimos acabar Baruch Hashem el Perek Gimal y empezamos un poquitito el Perek Dalet. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque el miércoles pasado no tuvimos Naví, porque tuvimos Tubeav, Baruch Hashem, y dimos una clase de Tubeav, entonces no tuvimos oportunidad de hablar de Naví, pero por eso vamos a hacer un pequeño repaso, porque hace 2 semanas que no estudiamos Naví, para ponernos más o menos en el contexto que lo que estamos viendo. Nosotros estamos en Naví, en el libro de Melahim Aleph, tratando de entender un poquitito qué pasa con el pueblo de Israel en esa transformación que hubo después de haber tenido un líder tan grande como Shlomo Amelech, con tanta grandeza espiritual, con tanta grandeza, Baruch Hashem también había grandeza material. No hubo en la historia del pueblo de Israel una época tan buena para el pueblo de Israel como la época que hubo cuando los Yehudim vivían Tajat Shiltono de Shlomo Amelech, Ish Tajat Gefno, Tajat Tenato. No sé, hasta el día de hoy, cuando uno va a un banquete de mucha comida o así, se dice que Seudato Shlomo Amelech Beshadato, así se dice en Israel. Fue una comida como cuando Shlomo Amelech comía en su casa, es decir, había una abundancia material y una abundancia espiritual muy grande. Y el pueblo de Israel entra ahora en un círculo que le va a ser muy difícil de poder salir. De hecho, no van a poder salir de este círculo que va a pasar 400 y pico de años, menos porque el Bet HaMikdash Rishon duró 410 años y teniendo en cuenta que esto pasó después de 40 años de Shlomo Amelech, y Shlomo Amelech se esperó para hacer el Bet HaMikdash 4 años que su Malhut esté más asentado, y después duró 8 años la construcción, entonces tenemos que restarle a 40, 12 años, y a partir de ahí contar cuánto tiempo el Bet HaMikdash, más o menos a partir de lo de ahora, más o menos yo creo que serán unos 380 y pico de años que tenemos todavía antes que se destruya el Bet HaMikdash. Y nosotros empezamos a contar un poquito qué fue lo que pasó. El pueblo de Israel le solicita a Rehabam, que era el rey, el hijo, el heredero del trono de Shlomo Amelech, que no contaba con la inteligencia, ni con la Kedushá, ni con la Jochma, ni con nada que tenía Shlomo Amelech, y el pueblo le solicita que bajara los impuestos. Él pide consejos, sigue un mal consejo, y en lugar de bajar los impuestos, sube los impuestos, cosa que resultó nefasta. Esas fueron lo que nosotros estudiamos en el Jobot HaLevavot, lo que el Jobot HaLevavot llamó como Gormim Hitzonim, como qué fue lo que pasó, que por qué el pueblo de Israel se separó la melujá. Se separó la melujá porque Rehabam fue un terco y no quiso bajar los impuestos. Ese es un Gorem Hitzoni, ese es un provocador externo, que no es, nosotros sabemos que eso no es la verdad. La verdad es de que Hashem ya había hablado con Shlomo Amelech y le había dicho a Shlomo de que si el pueblo de Israel no se iba a portar bien, iba a pasar eso, y después se lo dijo al mismo Shlomo, le dijo, por cuanto que tú no me hiciste caso y permitiste que las mujeres tuyas hicieran esto y esto y esto y esto, se va a dividir la melujá, tú no lo vas a ver, tú te vas a morir antes, número 1. Número 2, no va a pasar para siempre. Hashem en un principio quería que esto nada más suceda a 36 años de división,
hasta el rey Asa, pero después vimos, bueno, todavía no estudiamos al rey Asa, que es un rey de Yehudá bastante bueno, pero se equivoca, que también vimos del rey Asa en el Jobot Alevavot, que él confió más en los médicos que en Hashem, y Hashem se molestó también por eso. Pero bueno, el tema es de que al final resulta que parecería que el Gorem Hitzoni fue la negación de Rehabam de bajar los impuestos, que fue indirectamente el tema natural de que por eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel se molesta, Jeroboam aprovecha que el pueblo de Israel está molesto y él se pone como líder del pueblo de Israel. El pueblo de Israel confía en él porque él era un empleado de Shlomo Amelech, nada más que en el último momento, por culpa que él reprochó a Shlomo Amelech en voz alta y lo hizo pasar vergüenza, Shlomo Amelech se distanció de él, de hecho lo persiguió, Jeroboam se escapa y cuando se entera que Shlomo Amelech se muere, él regresa a Israel y aprovecha esa vulnerabilidad de Rehabam para comprarse al pueblo y inmediatamente él se pone como rey, siendo él rey escogido por Hashem, porque Ahía Shiloni lo escoge a él, le dice que él va a ser un rey, dándole todas las oportunidades del mundo para que él pudiera ser un rey muy bueno y avisándole que a Filu que él sea un rey muy bueno no va a durar para siempre porque la meluja está prometida para David Amelech. Pero las cosas de la vida y el Yetzer Hará son muy pícaros y son muy poderosos. Incluso en personas que son Talmidei Jajamim muy grandes, como Jeroboam, que era el mejor alumno de Ahía Shiloni, que él allá Mejadesh Alajot, junto con el Naví Ahía, era muy grande, muy bueno. Y de hecho nosotros vamos a ver más adelante que a Ahía Shiloni Hashem va a provocarle que cuando él sea un poquito más mayor sea ciego y Jajamim dicen para que él no vea las cosas nefastas que estaba haciendo Jeroboam, que era un alumno muy querido para él, era un Talmid Jajam muy grande, una persona que Naví la describe como pocas personas, que era un Gibor Jail, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Torah cuando no viene acompañada de un trabajo de refinamiento de midot de la persona y no viene acompañada con un irat shamayim en esencia, profundo, fuerte y respaldado no nada más por el estudio de la Torah, sino por la conciencia y el amor que una persona tiene a Hashem antes que a todas las cosas, se pierde. Y lamentablemente Jeroboam se perdió. Se perdió porque le dio mucho miedo a él que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén siendo él un rey en Israel. Un miedo completamente infundado, un miedo completamente injustificado, porque nosotros sabemos que Hashem lo eligió como rey. Si Hashem le dijo, tú vas a ser el rey, por lo menos tu familia y tu descendencia van a seguir siendo reyes. Es decir, por lo menos esta división va a ocuparse por lo menos 36 años, porque Hashem se lo dice directamente vía Ahía Shiloni. ¿Qué miedo tenía que tener Jeroboam? Ninguno, pero el Yetzer Hará es muy pícaro y el Yetzer Hará se apodera de Jeroboam y Jeroboam empieza a hacer los heshbonot, que a veces nosotros también hacemos, y que si le digo esto me va a contestar tal cosa y qué va a pasar si la gente va a ver tal otra, y hacemos nuestro heshbonot y nos inventamos nuestras historias. Y Jeroboam se inventó su historia y dijo, si yo voy a permitir que los Yudim vayan, Shalosh Regalim, vayan a Yeraet Kol Sejuzja, Yeraet Pnei Hashem Kol Sejuzja, si yo voy a permitir que los Yudim vayan al Bet HaMikdash, como dice la Torá, 3 veces por año, Pesach, Shavuot y Sukkot, y van a ofrecer korbanot, etcétera, etcétera, y la halajá dice que nada más el rey de Yehudá es el que se puede sentar en la primera fila, yo voy a estar parado en la parte de atrás, y más este año, era un año después de Shemitah, cuando el rey de Israel se paraba, le ponían una tarima y decía un montón de cosas del libro de Devarim, y yo qué voy a hacer, la gente me va a mirar a mí de menos, yo no puedo pararme porque yo no soy rey de Yehudá, entonces eso me va a robar publicidad, me va a robar gente que me quiera seguir, entonces mejor voy a poner policías para que prohíban. ¿Cómo voy a suplir eso? Vamos a hacer un bekeilu, como se dice en Israel, vamos a hacer algo que es parecido, y voy a poner 2 agalim, uno en Dan, que es en el norte, y otro en Betel, que es en el sur, y vamos a hacer ahí cosas bekeilu, Hasbe Shalom. Esto no era que él en un principio quería mamash que los judíos hagan abodazará, pero eso se transformó en una abodazará.
y con ese magnetismo que él tenía, con ese carácter de líder, como una persona salvadora, que aprovecha la decadencia de la gente para comprarse el corazón del pueblo, parecido como hacen todos los líderes reshaim que existen en el mundo, sean Yehudim, Leabdil o Goim, que aprovechan algún tipo de vulnerabilidad del pueblo. Ahorita que pasamos Tisha B'Av y que oímos tantas cosas de la Shoah, que también nosotros nos podemos preguntar cómo es posible una cosa así. Sí, sí fue muy posible. A mí me tocó oír en algún momento documentales de gente de que hoy ya no existe, hoy ya es muy, muy mayor y la filmaron hace muchos años en un programa especial, en un CD especial que había hecho, ¿se acuerdan en la videocasetera esa? Aleema Shalom, un documental que había hecho National Geographic para tratar de entender un poquito cómo fue lo que pasó con la SS y Hitler y Marshemo y todo, y los señores grandes que hoy por hoy, bueno, hoy por hoy yo creo que ya ni existen, pero en los 90 o en los principios del 2000, cuando se filmó esa documentación, ellos mismos que hoy, algunos vivían en Alemania, otros creo que vivían en Inglaterra o lo que sea, hoy por hoy ellos te dicen de que ellos no tenían safek que a los Yehudim hay que matarlos, porque desde chiquitos los educaron a eso, desde chiquitos les hicieron ese coco wash. Para ellos, ver un Yehudí era como ver una peste. Leabdil es como un bicho, como algo nefasto, como hoy sería que nos encostamos en la calle sin tapabocas y de repente viene alguien a tosernos, barminan en la cara y te dice, ja, 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 tengo coronavirus. Para nosotros es una cosa parecida a eso, había generado Himmler, Rasha, el de la propaganda nazi, toda el coco wash que le hacía a los niños. Esos niños crecieron y querían ser la policía nazi, la SS, para ellos era un cabod, ellos mismos dijeron, no nada más era un cabod, era muy fácil salir con una chica si tú decías que pertenecías a la SS. Obviamente, que yo me imagino que después de ver todo el reshut que hicieron en el mundo se dieron cuenta y me imagino que están arrepentidos, a lo mejor no todos, porque Alajá y Beyadú, Shesaf, Sonet y Jacob, pero la mayoría seguramente estaban arrepentidos. Y yo no estoy justificando el reshut de una persona, nada más tenemos que entender el contexto en lo que pasan las cosas. El pueblo de Israel es un pueblo tzadik, sí. ¿Tenía una influencia fuertísima de Shlomo Amelech como líder en el pueblo de Israel? Sí, sin lugar a duda que eso sí pasaba y que todos cumplían Torah y Mitzvot, sí. ¿Cómo es que sucede esa decadencia? Que una persona, Shomer Torah o Mitzvot, Yereshamaim, Talmid Jajam, llega a hacer Avodah Zará, es porque hay cosas que lo van jalando a esta persona, que en este caso a Yerobam fue su sed inagotable de kabod y de que la gente lo pueda reconocer a él como un líder y no pasar a ser un líder de segunda, como él interpretó que él era, cosa que no era, es decir, fue una completa mala interpretación de él y una completa inseguridad de él mismo en relación a de no, si yo voy a permitir que los judíos vayan al Bet HaMikdash, va a pasar tal cosa, cuando él tenía la promesa directa de Borolam que eso no iba a pasar. Pero bueno, al final el Yetzer Hará tiene sus armamentos. Y otro punto que es muy importante, que es el que hoy vamos a tratar de hablar un poquito, es de tratar de entender la perspectiva de los Yudim que vivían en esa generación, que nosotros, Baruch Hashem, no la tenemos, porque Anshe Knesset Agdolá nos hizo el gran favor que cuando se destruye el primer Bet HaMikdash, ellos hacen una tefilá para Hashem, pidiéndole a Boreolam que le quite el deseo a la persona de hacer Avodah Zará. Entonces, frente a esta cosa que nosotros hoy, Baruch Hashem, no la podemos entender porque Baruch Hashem no la sentimos, tenemos que entender cómo sí puede haber ese conflicto dentro de una persona, que por un lado tiene mucho Yirat Shamayim y sabe mucha Torah aparente, Yirat Shamayim no, pero por si tuviera Yirat Shamayim no pecaría, pero tiene mucho conocimiento de Torah, por un lado, y por otro lado puede cometer el pecado de Avodah Zará o de algo que él le vendió a la gente que no era Mamash Avodah Zará y terminó siendo Avodah Zará.
Y nosotros explicamos la otra vez de que él cuando aumentó un Hag, a Hag Asher Vadam Elibó, así dice en la Biblia, en el Perek Yudbet, él inventó la fiesta y recorrió Sukkot a el mes de Heshvan, que nosotros ya explicamos por qué la fiesta de Sukkot y qué relevancia tiene y todo eso. Dentro de la gente que apoyó, no es que apoyó directamente esa idea, pero apoyó todas las cosas que él iba a hacer, estaba su mismo Jajam Ahia Shiloni, porque él, vía engaños, les hizo firmar un documento de que todo lo que él iba a hacer, la gente que estaba con él lo iba a apoyar. Y cuando alguien firma una cosa así, quiere decir que le tiene mucha confianza. Y Ahia Shiloni no era ningún tonto, era un nabí. Y si Ahia Shiloni fue uno de los que firmó, la Gemara sí dice que fue uno de los que firmó esa carta, quiere decir que Ahia Shiloni, junto con otros tzadikim, respaldaban abiertamente la postura de Yerobam antes que él haga todas estas cosas, porque confiaban plenamente que él todo lo que va a hacer lo va a hacer al pi Torah o mitzvot, porque era una persona religiosa. Entonces imaginemos que hoy viene un jajam, que es un jajam de nosotros, y nos dice, Ruti, sales garante sobre mí, que todas mis clases de Torah yo me las preparo al pi Ruach, con un espíritu religioso. Pues obvio, si es un jajam que yo lo conozco de toda la vida, es el jajam que me daba clases en el seminario, vamos a decir, pues obviamente yo sé quién es, conozco a su familia, conozco a sus hijos, conozco a todos, por supuesto que yo voy a firmar ciegamente. Nadie se imaginó de esa transformación que él iba a tener por esa sed de kabod y de sed de reconocimiento. Entonces él pone una bodazara en Dan y una bodazara en Bet, que es en el sur de Israel, para que la gente que esté cómoda haciendo abodazara en el norte, o si no, los que viven en el sur que estén más cómodos. Y lo que hoy vamos a tratar de explicar un poquito es lo que sucede cuando él va a Betel a ponerse él mismo como Cohen, porque como no le alcanzaba a ser rey, necesitaba también ser Cohen, y él mismo se pone a hacer un corbán que se llama el Ketoret, que vamos a tratar de explicar por qué justo el Ketoret y por qué justo en esa fecha de Heshvan. Ya lo explicamos que él movió lo que era Tishre a Heshvan. Los Jajamim dicen que por qué eligió Betel, porque, digamos, el Gorem Hitzoni, otra vez, la causa física de haber elegido Betel era que no tenía la afluencia tan grande que él estaba esperando de gente. Entonces, al ir él personalmente, eso iba a jalar a que la gente vaya más. Entonces, vamos a terminar de leer el Perek Yudbet. Y, no, antes de, yo creo que ya lo leímos todo, ¿sí? No, nada más a lo mejor el último pasuk del Perek Yudbet para los que lo siguen con el Naví, Melachim Aleph, Vayal a la Mizbeach Asher Asa Bebetkel, Behamisha Asar Yom, el 15 del mes 8, el 15 de Heshvan, Bajodesh Asher Badá Milibó, en el mes que él inventó de su corazón, Vayaz Hag Libnei Israel, Vayal a la Mizbeach Leaktir. Y él fue el Cohen de este Corban. Los Jajamín dicen ningún Cohen quería prestarse a una cosa así, y los otros Cohanim les tuvo que pagar, era gente normal que se autoimpuso como que era Cohen, y se puso a hacer el Ketoret. Eso sería en el Perek Yudbet. Me parece que la última clase que tuvimos de Naví, les leí una Gemara que trae aquí en Masejet Sanedrín, que yo ya la había impreso desde antes, que una vez Rab Ashi estaba estudiando con sus alumnos sobre los reyes de Israel, estaban estudiando Naví, cosa que sería bastante buena que en las yeshivot y en los kolelim retomaran esa idea, que creo ahora, según vi lo que Baruch Hashem, Bezat Hashem Itbaraj, Tamid, México tenga el zehut de Leagdil Torah u Leadira, que ahora se va a abrir un kolel nuevo, Leilui Nishmat Barak, al Zeher Tzadik Libraja, y ahí van a seguir la Shita de Brisk, y me parece, según entendí, porque Bezat Hashem mi hijo va a entrar a ese kolel, la Shita de Brisk tiene un espacio para que los abrejim estudien Naví, y que eso es muy bueno, porque la verdad, me dijo mi esposo, que la Gemara habla muchísimo del Naví, y lo que les pasa a los chavos es de que cuando ellos se topan con un pasuk, siguen adelante. Mi esposo Baruch Hashem, cuando se topa con un pasuk de Naví, se topaba también cuando era Bajur, se iba al Naví y estudiaba el Naví para entender el contexto.
pero no sé cuántos hacen así, entonces no tienen mucho conocimiento de Naví. Pero deberían de estudiar los hombres también Naví para entender un montón de contextos y un montón de ideas de que los Jajamín, por ejemplo, la Gemara, Masejet Sanedrín, explica muchos mefarshim sobre el Naví. Entonces, si alguien no sabe de Melahim Aleph o no sabe quién era Yerobam, pues no va a entender nada qué es lo que está pasando. Y Rabashi, cuando está hablando de los reyes del pueblo de Israel que no tenían Olam Abba, le termina el shiur, ya se le hacía tarde, termina el shiur y le dice a sus alumnos, le mahar niftach de Javerenu Menashe. Mañana vamos a seguir estudiando de nuestro amiguito Menashe. Y en esa noche se le presenta a Menashe en el sueño y le dice, Javerim, tú y yo somos amigos, ¿desde cuándo que somos amigos nosotros dos? Entonces le dice, bueno, perdón, no sabía, yo te quiero hacer una pregunta, si tú te consideras que tú eres un amigo mío, quiere decir que eres un Talmid Jajam como yo, te quiero preguntar si tú sabes de qué parte del pan se corta cuando uno tiene que hacer amotzi. Y Rabashi no sabía de qué parte del pan, entonces le dijo, la verdad no sé. Le dijo, te voy a enseñar, la parte donde se corta es donde está más horneado, donde está más hecho el pan, generalmente en la parte del medio, ahí es donde hay que cortar el pan en amotzi, no en Shabbat, sino en general, que es el más meshubaj, es la parte más hecha del pan, entonces en relación a eso hay que decir la verajá de amotzi. Entonces, le dice Menashe en el sueño, si tú ni siquiera sabes en qué parte, que es una alajá bastante fácil, no sabes en qué parte del pan hay que cortar para hacer amotzi, ¿cómo es que tú te atreves a llamarme a mí que somos amigos? Entonces Rabashi le pregunta, si eres un Talmid Jajam tan grande, ¿cómo es que hacías Abodazara? Menashe fue uno de los últimos del rey de Judá, pero nefastos, tremendos, terribles, era un nieto de Hizkiyahu, por eso Hizkiyahu no se quería casar, porque sabía por Ruach HaKodesh que va a tener un hijo, que va a tener otro hijo que va a ser desastre para el pueblo de Israel, era un asesino, era un Obed Abodazara, puso un pesel en el Ejal, bueno, muchas cosas malas. Entonces le dice, te voy a decir, si tú hubieras vivido en mi época, me hubieras agarrado por las esquinas de mi ropa y me hubieras sacudido y me hubieras rogado que te llevara por favor a hacer Abodazara. Entonces ahí Rabashi entendió cómo no podemos nosotros hoy pararnos a juzgar a gente que vivió en una época donde el Yetzer Hará de hacer Abodazara era muy difícil. De ninguna manera vamos a justificar a nadie que haga Abodazara, y mucho menos a alguien como Yerobam, que no nada más él hizo Abodazara, él provocó que la gente hiciera Abodazara. Y todas sabemos la gravedad que implica cuando una persona hace una cosa mala, y no nada más esa persona hace una cosa mala, sino jala a otras personas. La Torah lo llama que es un joté y un mahtí. Es un pecador y es un incitador a que otros pequen, esas personas. El Rambam las enumera como probables situaciones que la persona no puede hacer teshuvá, porque uno podría hacer teshuvá por uno mismo, pero ¿cómo hace teshuvá uno por todos los pecados que hizo que el otro haga? Al revés, de Kola Matzdik Etarrabib en Het Baliado, al contrario, todas las personas que son personas que influyen para que otras personas hagan cosas buenas, ¿qué mérito tan grande van a tener? Entonces, al otro día... Pero Mora, una pregunta. Entonces, sí. ¿por qué él se llama Menashe como que él fue tzadik? Menashe, Tzadik. No, lo que la Gemara sigue, si tú te refieres a una parte, Menashe está dentro de los reyes que no tienen Helek Lolamabá, y la Sí. Gemara después discute porque Menashe en Dibrea y Amim, no en el libro de Melahim Bet que habla de Menashe, sino en el libro de Dibrea y Amim, que a veces nosotros lo traemos porque es un libro de Naví que viene a aumentar detalles que en los libros del Humash y del Naví no los ponen directo, ponen algunos detalles. Cuentan que en una ocasión a él lo capturaron unos enemigos que entraron a Eretz Israel y se lo iban a comer, unos caníbales parece. Entonces, como forma de tortura, lo metieron en una olla abajo de una leña con agua caliente para hacerlo sufrir y que él se queme. Entonces, cuando él empezó a quemarse, él invocó a todas las Abodot Zarot que hubo en el mundo, y hasta lo último se acordó que existe un Boreolam, y se acordó de que se puede hacer tefilá, y cuando escuchó que todas las Abodot Zarot del mundo, cuando vio que todas las Abodot Zarot del mundo no lo pelaron, entonces dijo, Hashem, si me salvas de esta me voy a portar bien.
En ese momento se creó un alboroto en el Shamaim tremendo, porque los malajim no querían que Hashem lo perdone. Pero Hashem dijo, si está haciendo teshuvá, y Hatar, así se la Gemara aquí en Sanedrín, Hatar hizo un hoyo en el Kisea Kabod, en el piso del Kisea Kabod, para que la tefilá de Menashe pueda ser recibida, y Menashe se salvó de esa muerte. Y ahí hay mahloket entre Jajamim, porque Menashe sigue en la lista de Jajamim, de reyes que no tienen Olam Haba, porque esa fue una teshuvá. Si vamos a hablar ahora del poder de la teshuvá, fue una teshuvá. Es una teshuvá que no es válida al 100%, pero es teshuvá. Por lo menos él cambió y tuvo una perspectiva diferente y se acordó de Hashem. Antes ni siquiera se acordaba de Hashem, ahora se acordó de Hashem. Está bien, no fue esa teshuvá una teshuvá que lo salvó de tener una entrada fácil al Gan Eden. Lo que los jajamim dicen es que él pudo continuar siendo rey. Eso es lo que los jajamim dicen. Por eso no, pero él le reclama al Rabbi, le dice, ¿cómo te atreves a decir, vamos a ver a nuestro amiguito Menashe, que tú eres un tzadik no como yo? No se considere tzadik, sino porque él era un talmid jajam, que el Yetzer Hará de Abodá Zará fue tan grande en su época, que por eso él trata de justificar y le dice a Rab Ashi, si tú hubieras vivido en mi época, tú siendo un talmid jajam tan grande que eres Rab Ashi, te hubieras tirado al piso y hubieras hecho un berrinche para que yo te llevara conmigo a hacer Abodá Zará. Es una forma de expresarle esa lucha entre conflictos que tenía tan grande. Menashe no tuvo ningún conflicto porque el papá de Menashe, que era Amón, era un rayá. No fue tan rayá como su hijo, pero era un rayá. Pero él tenía todas las ventajas del mundo, Menashe, porque el abuelito del Hizkiyahu, que Menashe no lo conoció, pero a Ishayahu Anabí, el profeta Ishayahu, que era su abuelo, porque Hizkiyahu cuando dijo, yo no me quiero casar porque no quiero tener hijos malos, y Ishayahu le contestó, ese no es tu business, tu obligación es tener hijos, cómo salen los hijos es un tema de Hashem. Entonces le dijo Hizkiyahu, entonces yo me quiero casar con tu hija, porque tu hija es una tzadeket, y yo soy tzadik, y ella es una tzadeket, entonces hay mayor probabilidad que nuestros hijos salgan bien. Y Ishayahu no le pareció la idea, porque Ishayahu sabía lo que iba a pasar, que en un futuro van a tener un hijo que se llama Amón, y porque era un naví, él sabía. Pero hay que hacer lo que uno tiene que hacer, y al final Menashe termina asesinando a su propio abuelo. Menashe mata a Ishayahu, lo mata, a su abuelo. Es decir, el nivel de maldad y de rishut que tenía Menashe era muy grande, pero no se contradecía en esa época el nivel de rishut con el nivel de conocimiento de Torah. Eso es lo que le quiso decir Menashe. Yo soy mucho más talmid jajam que tú, y mucho más rayá que tú también. Pero tú no te creas el muy para hablar de mí, porque si tú hubieras vivido en mi época, me hubieras pedido de rodillas que te lleve. Nosotros, Baruch Hashem, no entendemos eso, Baruch Hashem, porque ya nos quitaron eso. Anshe Knesset Agdolá quitó esa ganas, ese impulso de hacer Abodá Zará. De hecho, me parece que en su momento también lo dijimos, de que también Anshe Knesset Agdolá quiso quitar el impulso de Gilui Arayot para que los hombres no hicieran Averot, pero inmediatamente cuando hicieron eso, el mundo se dejó de reproducir, las gallinas ya no ponían huevos, los animales ya no se reproducían, entonces Anshe Knesset Agdolá dijo, lo tenemos que quitar, pero el de la Abodá Zará se quitó. Eso es nada más, este maasé que la Gemara cuenta, es nada más para enseñarnos el Yetzer Hará tan grande que tenían. Obviamente no lo estamos justificando de ninguna manera, porque si la Torá en más de 50 lugares, creo que en 53 lugares o 55, prohíbe abiertamente a la Abodá Zará, es porque la persona tenía la fuerza suficiente para poder detenerse frente a eso. Pero es un detalle para que lo entendamos. Y al otro día la Gemara ahí comenta que al otro día cuando volvió a dar el shiur, dijo, vamos a seguir hablando de nuestro Rab Menashe. No porque sea un tzadik, sino porque sí se llama Rab de alguna forma, porque era un talmid jajam muy grande. Eso nada más para tener una perspectiva de las cosas, ¿por qué jaló
Yerobam tan fácil al pueblo de Israel? Esa fue la pregunta. La pregunta es cómo un pueblo que viene de 40 años de liderazgo de Shlomo Amelech, el que hizo Shira Shirim, el que hizo Kohelet, el que hizo Mishle, el que hizo el Bet HaMikdash, el que era el Jajam Mikol Adam, cómo un pueblo, alumnos de una persona tan grande, jalan de una manera tan sencilla y tan fácil. Porque el Yetzer Hara es muy pícaro. Y si uno no tiene las armas suficientes y no se ancla del estudio de la Torah suficientemente fuerte, no nada más del estudio de la Torah, sino del Irat Shamayim, porque el estudio de la Torah per se vimos que solo no alcanza. Estudiar Torah nada más y ser un tragalibros de información no alcanza. La persona tiene que trabajar con uno mismo para que esa Torah se vuelva transformadora. Lo dijimos en varias ocasiones, lo vimos el caso de Doeg Adomí, el que le fue a contar el Lashon Hara a Shaul, y por culpa de ese Lashon Hara se murió. Todo no vida Kohanim y nada más se salvó Eviatar. Y si no se hubiera salvado Eviatar, nosotros hoy no existimos como pueblo porque no hay Mashiach y no hay nada. O Ahitofel, que era el Rosh Bet Din, el jajam de todo el pueblo de Israel, el que fue el que se le ocurrió la idea de que un hombre cuando salga a una guerra tiene que darle el get a su esposa por si no vuelve para que no haya gunot. Eran talmidei jajamim, no entendemos. Nosotros una vez, creo que en Parashat Shabbat, no me acuerdo cuándo, trajimos un maasé de un jajam que estaba en una esquina de la yeshiva llorando, diciendo cómo, yo no entiendo nada cuando estudio un Daf de Gemara, si estaría aquí Doeg y Ahitofel nos explicarían todo, porque cuando ellos se murieron hubo una pérdida de Torah tremenda. Yo me siento muy mal conmigo mismo de que yo no llego a ese nivel. Y el Rab le dijo, ¿y de qué te sirve? Si Doeg y Ahitofel tenían mucha Torah, pero como personas Yehudim, con Irat Shamayim, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, mejor estudia y lo que estudies profundízalo, abárcalo, pero que sea una cosa que cambie tu vida, que te haga un ser humano mejor, que te acerque más a Hashem, no que esa Torah, por eso el Pasuk dice que la Torah es Sama Haim y Sama Mavet, ¿sí? La Torah puede funcionarle a la persona como un... ¿cómo se dice? Como una medicina de vida o como un veneno, según el estudio que la Torá, como la persona con su Irat Shamayim que cada quien haga. Bueno, y nosotros me parece que también lo dijimos esto, que el Maharal dice, ¿qué es esto del pan? A ver, ¿qué es esta la halajá del pan? Entonces el Maharal contesta, como el Maharal le gusta contestar sus cosas filosóficamente, obviamente que la halajá es la del pan, en Mikra Yotzeli de Pshuto, pero lo que el Maharal quiere decir es de que en el lugar donde se corta el pan es donde está más hecho. El Maharal dice, lo que quiere decir es, el pan es un ejemplo de las cosas como evolucionan en el mundo. La persona no puede comer el pan de un grano directo, no es como una manzana, un pan, que uno va al árbol, arranca la fruta, dice Boré Periach y se la come. No puede comerlo en el estado natural con el que nació el pan. El pan nació de un grano de jita, bueno, si es de trigo, de cebada, de lo que sea el pan, y le sucede un proceso que se muele el grano, que se hace harina, que la harina hay que mezclarla con agua, que hay que ponerla en el horno. Tiene un proceso que el Maharal llama Sod Aishtalshelut, un secreto de modificaciones que le va pasando a ese pan hasta que el pan se puede hacer pan. Entonces, al pasar un proceso, hay que ir al Makor Rishon. Hay que ver la primera fase de esa cadena de procesos. Y en la primera fase de la cadena de procesos es Boreolam, porque Boreolam es el que creó la jitá. Después le dio ayer la inteligencia al humano para que el humano procese ese pan y sepa hacer pan con eso, etcétera, etcétera. Por eso la verajá que nosotros decimos del pan es Amotzi lechem min haaretz. Hashem es el que sacó el pan de la tierra. Mentira, no sacó pan. No, sí sacó pan. No sacó el pan que estás comiendo, pero sacó lo que originó a ese pan que estás comiendo. Eso es lo que Menashe le quiso decir a Rab Ashi. Le quiso decir, la pregunta es, ¿cómo puede ser que nosotros llegamos a un nivel de hacer Avodah Zará en un nivel tan grave? Porque se nos olvidó ver la primera fuente. Se nos olvidó irnos hacia atrás y ver
todo lo que pasa atrás antes de. Cuando Menashe llegó al pueblo de Israel, que Menashe afiló era un rey de Yehudá, que es mucho menos aceptable que haga boda zará, porque Jeroboam Meile estaba del lado de Israel, no tenía la influencia del Bet HaMikdash, no tenía nada, pero Menashe, que toda su familia, casi toda su familia eran tzadikim, y que si iban al Bet HaMikdash de Menashe es completamente mucho más inaceptable que de Jeroboam, pero igual, de todas formas, podemos llegar a entender ese Yetzer Hará tan grande que teníamos. Entonces, esa es la pregunta que nosotros establecimos aquí. ¿Cómo puede ser de que el pueblo de Israel haya caído tan bajo hasta llegar a ser Abodá Zará en 2 Agalim, 1 Dan y 1 en Betel? Porque se les olvidó el ishtalshelut, se les olvidó cómo las cosas van en el mundo. Entonces, primer punto, Jeroboam fue muy difícil porque vivían en una época donde el Yetzer Hará era muy grande. Segunda cosa que explicamos que la Guemará cuenta, que Jeroboam tenía un poder de persuasión muy grande hacia el pueblo, engañó al pueblo, él parecía una persona religiosa, él se vestía como una persona religiosa, él era un Talmid Jajam, y él le hizo firmar a su gente una carta de incondicionalidad completa y absoluta, que la Guemará dice que afilo el mismo Ajía Ashiloni la firmó. Tanta confianza, eso es para que tratemos de entender cómo es que la gente lo siguió. Porque lo lógico hubiera sido Meile, él es un rayá, él quiere hacer Abodá Zará porque tiene miedo de ir a Jerusalén, está bien que haga, pero que la gente se levante en contra de eso y diga de ninguna manera vamos a permitir un rey, que es lo que nosotros hubiéramos esperado, que si hoy en día una persona se para vestida como rabino, con barba, con peot, con tzitzit y todo, se para y nos dice en una clase de Torah, que estamos todas en Zoom, hay que ir a la iglesia a hacer Abodá Zará a la Virgen de no sé qué, inmediatamente nos retiramos de ese Zoom y los rabanim hacen todo un chonti, una maude buenísima y excomulgan a este señor de Klal Israel. ¿Está bien? Esa es la reacción que hubiéramos esperado que tenga la gente de Jeroboam, pero la gente no la tuvo, la gente lo siguió para explicar que era muy difícil, que él no empezó aparte directamente diciendo que los Agalim son Abodá Zará. Él hizo un ejercicio parecido a lo que pasó con el Egel Azab en el desierto. Tampoco la mayoría de los Jajamim están de acuerdo que si Mamash el Egel era Abodá Zará, o ellos lo que querían es buscar como un mediador entre el pueblo de Israel y Hashem, porque ellos interpretaron que Moshe Rabbeinu se murió, etcétera, etcétera. Entonces, nada más para tratar de entender. Y no nada más eso, nosotros vamos a ver más adelante en Melahim Be'ezrat Hashem, de que va a haber un rey que se va a llamar Yehú, que Yoná lo va a ungir y le va a decir que él tiene que matar a toda la familia de Ahab, otro rey muy nefasto para el pueblo de Israel. Y Yehú va a matar a toda la familia de Ahab, sabiendo perfectamente que la familia de Ahab se tiene que morir porque ellos eran un Abodá Zará gruesísimos y muy, muy malos, y Yehú va a seguir haciendo Abodá Zará. Entonces eso es una cosa que no se entiende en la cabeza tampoco. Si viene un Yoná y te dice, tienes que matar a toda la familia de Ahab porque eran Obdim Abodá Zará, lo mínimo que esperamos de ti es que cumplas la palabra de Ahab, de matar a Ahab, y después que no hagas tú Abodá Zará. Y Yehú siguió haciendo Abodá Zará. Es decir, no es una cosa que nada más lo que pasó con Jeroboam pasó nada más con Jeroboam, se repitió después en la historia en más lugares, ¿sí? Y hasta el mismo Jeroboam, cuando inventa esta fiesta nueva de Sukkot, todo lo que quiso decir con esta fiesta de Sukkot que inventó. Entonces ahora sí vamos a empezar con el Perek Yud Gimel. Creo que ya lo empezamos a decir también. Veine Ish Elohim Bami Yehuda, viene una persona que el Naví no dice cuál era el nombre. Jajamim dicen que se llamaba Ido a Naví, pero el Naví dice que es un Ish Elohim, una persona que representa a Hashem. Viene
a Betkel, ve Yerobam omed al Mizbeach leaktir, y él está parado junto al Mizbeach para hacer el Ketoret, y se para este Idó y le habla al Mizbeach, no le habla a Yerobam, le habla al Mizbeach y le dice, Mizbeach, Mizbeach, altar, altar. Así dijo Hashem, en un futuro va a venir un rey del pueblo del Malhut de Bet David, que se va a llamar Yoshiau, y él va a hacer en este Mizbeach, Corbano, es decir, va a matar a los Kohanim que hacen Abodá Zará y a los huesos de una persona lo van a quemar aquí. Los huesos de esta persona se refiere al mismo Yerobam y así va a ser. Y a Yerobam, el rey Yoshiau, lo van a sacar de su tumba y van a quemar sus huesos ahí en ese lugar. Esa nebuá se va a cumplir. Y para que veas que lo que yo estoy diciendo es verdad, a Mizbeach Nikra se va a romper el Mizbeach, se rompió el Mizbeach, de Nishpach Adeshen Asher Alab. Y se esparció toda la ceniza, todo el éfer, el Deshen es la ceniza de los korbanot que se acumulaban en el Bet HaMikdash, que ahora vamos a tratar de explicar, ojalá nos dé tiempo, qué simbolizan estas cosas, qué simboliza el Ketoret, qué simboliza la ciudad de Betel y qué simboliza lo que es el Deshen. Ok, cuando el rey escuchó esto que está diciendo, agarró y estiró su mano y dijo, Tifsuhu, atrápenlo, agárrenlo, y la mano se le queda congelada, se le queda parada. Velo Yahol le ashiva elab, él no podía regresar su mano a donde estaba. El Mizbeach obviamente se rompió, obviamente se esparció y se cayó todo el Deshen que estaba ahí para rectificar la palabra del Nabí que había dicho, y Yerobam, frente a esa desesperación, le dice, por favor, Ish Elohim, por favor, Nabí, Jalna etne Hashem Eloqueja, rézale a Hashem, tú Hashem, y reza por mí para que mi mano vuelva a regresar a su estado natural, y Elisha Elohim reza para que la mano regrese a su estado natural, y Vatei que barrillona, y fue como en un principio. El chat es que la mano le regresó a funcionar como le funcionaba antes, pero los hajamim dicen, Vatei que barrillona quiere decir, siguió haciendo la boda zará como si nada. Entonces el rey le dice a Elisha Elohim, Boa iti abaita, ven por favor a la casa y come algo conmigo y te voy a dar un regalo. Entonces Elisha Elohim le contesta, Imtiten li et hatzi beteja lo aboimach, algo que ya lo habíamos oído en algún momento en el Tanaj, aunque me des la mitad de tu casa, ¿quién dijo así? Muy parecido a eso dijo Bilam Arashá. No voy a ir contigo y no voy a comer pan y no voy a tomar agua en este lugar, porque así Hashem me dijo, no comerás pan y no tomarás agua y no volverás en el mismo camino que fuiste. Entonces él regresó por otro camino. Cuando está regresando por otro camino, había un Nabí Ejad Zaken, había un Nabí Zaken viejito de edad que ya estaba muy mayor, que algunos opinan que era Jonatán ben Gershom ben Menashe. Él era un hijo de Jonatán ben Gershom ben Menashe, un bisnieto, digamos, de Yosef Atzadik. Otros opinan que era Mijá, el que hizo el Pesel Mijá en el libro de Shofetim. Y él no era una buena persona, él se hizo pasar por un Nabí de Hashem y le pide a sus hijos que lo acerquen y que busquen a dónde estaba Idó y lo invita a comer a la casa. Idó le dijo, no puedo ir a comer a tu casa porque Hashem me prohibió. Y él le inventa una historia y le dice, recibí yo una contraorden y Hashem se presentó conmigo y me dijo que sí te deja que vengas a comer a mi casa. Obviamente que eso era una mentira. Y Idó no se dio cuenta y aceptó ir a comer con él. Y cuando fue a comer con él y está comiendo y tomando, Hashem se le presenta al Nabí Asher Eshivó, es el Nabí Sheker, y le dice, Vaikra Elisha Elohim, Asher Bam Yehuda Lemor, Ko Amar Hashem, para que el Nabí Sheker le diga a Elisha Elohim, y por tanto que tú desobedeciste la orden y te quedaste y comiste y tomaste en este lugar, que yo te dije que no comas ahí, no tomes ahí, entonces
tú no vas a poder ser enterrado junto a tus padres. Y cuando terminó de comer y de tomar, se subió a su burro para irse y se lo encontró en la mitad del camino un arié, un león, lo atacó, no lo descuartizó ni nada, nada más lo atacó y se quedó el cadáver ahí tirado y el arié y el león se quedó junto con él cuidándolo, para mostrarle a la gente que no era normal, porque un león cuando encuentra a un humano no lo deja ni se queda sentado mansito como un perro cuidándolo junto a él, y la gente pasaba por ahí y miraba que había un león cuidando al cadáver del Naví, y se contó eso en la ciudad. Entonces él rápido, el Naví entendió, Vayomer Ish a Elohim, y fíjense ahora cómo el Naví llama al Ish a Elohim, a este Rasha, el Naví Sheker Amijal lo llama también Ish a Elohim, Asher Mará et Pi Hashem, no, entonces le dice, tráiganlo y vénganlo a enterrarlo conmigo. Y ni atacó al Naví, ni atacó al Hamor, el arié entonces todo el mundo se dio cuenta que era un tzadik, y cuando lo trae a su casa, le hacen un esped y le dice, oye, ají, ay, 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 y después que lo entierran a él, Vayomer el Banab le dice a sus hijos, Bemotí, cuando yo me muera, entiérrenme también junto con él, Asherisha Elohim Kaburbo, Etzel Atzmotav, Anihu et Atzmotai, Ki ayo yeh adavar asher kara, bidvar Hashem a la mizbeach asher betkel, porque sí va a pasar esto, aunque él era un naví falso, él sí sabía que lo que el naví de Hashem había dicho iba a ser de verdad, y sí va a pasar. Y el Perek acaba y dice, Ajara Dabarazé, después de todo esto, Lo Shav Yerobam Midarko Arra. Yerobam, que hubiéramos esperado que si él está haciendo una cosa de abodazara y viene un naví y le dice todo el futuro nefasto que le va a pasar a su pueblo, se le queda su mano congelada. Gracias a la tefilá del naví, su mano se regresa. Él, como muestra de agradecimiento, lo invita a la casa a comer y todo. Y de todas formas, él lo shav Yerobam y Darcuarra. Yerobam no regresa del mal camino y hace todas estas cosas de abodazara como si no pasó nada. Y esto, que es el último pasuk del Perek Yud Gimal, Vayei Badabaraze lechatat bet Yerobam, y esto se fue considerado un pecado muy grande para la familia de Yerobam, hasta el punto que fue su familia y los descendientes que siguieron su familia van a tener un final muy, muy malo. Es decir, va a venir un naví, les va a decir los que vivan en la ciudad se los van a comer los perros, y los que vivan en el campo, los que se mueran en el campo, se los van a comer las aves de rapiña. Ajara Dabarazé, en el Pasuk Lamed Gimal, hay un poco de diferentes opiniones qué es después de esta cosa. Pero Rashi entiende que después de esta cosa es directamente después de lo que vio que hace el Naví un milagro tan grande que el Mizbeach se parte, se sale el Deshen, él se cura de la mano y todo, y él no entiende ese mensaje y sigue haciendo abodazara. Pero la Gemara dice una cosa muy, muy interesante que me parece que en algún momento también lo dijimos esto, que es Ajara Dabarazé, Mayahar, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Qué es después? Amar Rab Abba, dijo Rab Abba, Ajá Shetafso a Kadosh Barujú le Yerobam bebigdo. Después incluso que Hashem agarró a Yerobam de su ropa y lo sacudió Boreolam a Yerobam de su ropa, de amarlo, y Hashem le dijo, Hazor Beja, haz teshuvá, Veani, yo, Veata, tú, y Ben Ishai y David, vamos a Netayel Bagan Eden, vamos a pasear en el Gan Eden. Amarlo, le contestó Yerobam a Boreolam, mi Barosh, ¿qué dijiste? No te escuché bien. ¿Cómo va a ser el orden del paseo? Hashem le dijo, yo, tú y David. Pero a él le gusta, a nosotros nos gusta, ¿no? Que nos digan, Entonces le dijo Hashem, no es que Hashem se retractó, Jajamim acá en la Gemara explican y dicen, Hashem le dijo, Ben Isha y Barosh. David va ahí primero. Entonces, Amarlo le contesta a Yerobam, si es así, no me interesa.
Muy fuerte lo que la Gemara cuenta, bajo muchos aspectos. En primer término, porque vemos que Hashem nunca se rinde frente a nadie. Incluso frente a un pecador como Yerobam, todo el tiempo Hashem está esperando que la gente haga teshuvá. Y puede haber gente como Yerobam, pecadora, reshaid, joté, umahti, y Hashem todo el tiempo está esperando que la persona haga teshuvá. Pero eso es algo que está en manos de la persona, y la persona tiene que tomar el paso, dar el paso y hacer las cosas para que las cosas pasen y para que las cosas sucedan. En ese momento que Yerobam no hace teshuvá, vemos aquí otro punto muy fuerte que tenía Yerobam, que es la gaba. Sí, cuando él escuchó que primero va a estar Hashem, después va a estar él y después va a estar David, le gustó mucho, quería escucharlo otra vez, eso que hace bien al oído. Y ahí no es que Hashem se retracta. Primero, ¿cómo podemos entender que Hashem le diga yo, tú, como Yerobam antes que David? Bueno, ahí entendemos, si él hace teshuvá, bimkom shevale teshuvá omdim, ein tzadikim gemurim yeholim la'amod. Cuando un teshuvá hace una teshuvá muy fuerte, grandes tzadikim no pueden estar junto con él. Cuando Hashem vio que él no está haciendo ninguna teshuvá y está preguntando esas cosas, se dio cuenta de que ahí no hay ninguna forma de que él esté antes de David, pero de todas formas Hashem no se retracta de la promesa. Hashem le dice, vaya David primero. Dice, no, si es así, a mí no me interesa. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito qué es esto. Vamos a plantear las preguntas. ¿Cómo es que Ido se llama Isha Elohim? Tiene un nombre muy elevado, llamarse Isha Elohim. 2, el Naví Sheker, el Naví lo llama Naví. 3, ¿qué es esto del Ketoret? 4, ¿qué es esto de la ciudad de Betel? ¿Cuáles son las connotaciones que nosotros como estudiamos Naví siempre tratamos de relacionar los lugares, los nombres, las cosas, etcétera, etcétera? Ok. Vemos acá también otra cosa muy interesante. Hashem no reacciona frente a Yerobam cuando Yerobam está haciendo el Ketoret. Hashem reacciona castigando a Yerobam cuando Yerobam quiere hacerle algo al Naví. Eso también es muy importante. Cómo Hashem cuida el kabod de los Nevi'im, de que cuando se le está faltando el respeto a él haciendo Abodá Zará, no hay ninguna reacción de Hashem. Pero cuando Yerobam le quiso hacer algo al Naví, ahí Hashem le congeló la mano. Y después él sigue haciendo Abodá Zará y Hashem tampoco no tiene ninguna reacción frente al Naví. Frente a Yerobam. Eso es algo muy grande, como Hashem cuida mucho el kabod de las personas, como en Bereshit también dice, ¿no? Que Hashem dijo, Naase Adam, Betzalmenu Kidmutenu, hagamos un nombre, y Moshe Rabenu le dice a Hashem, si voy a escribir esto en el libro de Bereshit, la gente va a pensar, Barminan, que hay 2 Hashem, porque como Naase, hagamos, ¿con quién estás hablando? Y Hashem le dijo a la gente si quiere que piense lo que quiere. Para mí es muy importante que la gente aprenda a trabajar en equipo y que el grande, y Nimlach Agadol Nimlach Makatán, que el grande también le pide consejos al chico y somos todos un equipo. Y para mí ese punto de Musar y de Derech Eretz y de Midot Tovot es más importante que pueda haber un mal entendido. Como Hashem nos quiere tanto a nosotros. Ok. Otro punto importante. Bueno, ahora sí vamos a ir a lo que es Betel. La ciudad de Betel, en el primer lugar donde nosotros la encontramos voy a achicar un poquito mi pantalla para buscar el pasuk aquí que lo tengo. Nosotros nos encontramos con el pasuk de Betel cuando estamos en Bereshit Perek Havchet Pasuk Yutet, que es cuando Isaac lo llama a Jacob y le dice, te quiero pedir, después de las verajot, ¿se acuerdan? Que Esab jura que lo va a matar y Rivka le pide a Isaac que por favor lo saque a Jacob de ahí, de donde estaba, y le dice, no quiero que te cases con una chava de Kenan, Kum lech Padan Aram, vete a Padan Aram, a la casa de Betuel, que es tu abuelito,
y toma de ahí una chica de Labán, que es el hermano de tu mamá. Vekel Shaddai, Yevarejotja, Beyafreja, Beyarbeja, Beaita Likalamim, Biten Lejad Birkat Abraham, etcétera, etcétera, lo bendice. Cuando ve Esab, Kiberaj Yitzhak et Jacob, Beshilajoto, Paden Arem, Alakajat Lo, Misha, Misha, entonces, cuando se entera Esab que Yitzhak está diciéndole a Jacob que se vaya a Padán Aram a buscar una mujer, se jura a sí mismo, Bayar Esab, Kiraot Notnan Bene Yitzhak Aviv, se da cuenta de que Yitzhak no le gustan las chicas de Canaán, él ya se había casado con algunas, entonces él se casa con Mahalat, la hija de Ismael, que eran primos, y para como caerle mejor a su papá, y para allá de Vayetze, Jacob mi Bersheba, Vayele Harana, y ahí Vaizgaba Macón, Vayalen Sham, Kiva Hashem adelantó, él hizo la tefilá de Arbit, puso las piedras al lado de su cabeza, se acostó, soñó lo de las escaleras, Hashem se le presenta y le dice, Veayaz Arajá que afara Aretz, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, Ufaratzta, y te vas a esparcir, Yama, Bakedma, Tzafona, Banekma, ¿cómo se dice? Al oeste, al este, al norte, al sur, Benibrejú, Beja, con Mishpejota, Adamau, Bezareja, y la gente va a ser bendecida por tu nombre. Y se despierta Jacob Mishnato, se despierta Jacob de su sueño y dice, Ajen, Yesh Hashem Bamakom Azeh, Veanoji Lo Yadati, este es el lugar donde se va a construir el Bet HaMikdash, y yo no sabía. Pasuk Yudzain, Vairá, y le dio mucho miedo a Yomar, y dijo, Manorama, Komazeh, este es un lugar muy fuerte, Ein Zekim, Bet Elokim, Beze Shara Shamaim, este va a ser aquí el lugar del Bet HaMikdash. Se para, toma una piedra, hace una matzeba, le pone aceite, y ¿cómo llama a ese lugar? Vaikra Echema Makom Au Bet Kel. Este lugar se llama la casa de Hashem. Veulam, dice el pasuk, estoy leyendo de adentro, Veulam, pero, pasuk yutet, perek havjet, pasuk yutet, luz, Shem Air Barishona. Este lugar no se llamaba Bet-Kel, que le puso Jacob Avinu, se llamaba Luz. Ok. ¿Cómo me regreso? Aquí. Ok, se llamaba Luz. Vamos a ir a la historia de un poquito qué pasa con Luz, con esta ciudad de Luz. Esta ciudad de Luz es una ciudad conocida como una ciudad especial que tenía la tierra de Israel, que ahora vamos a tratar de explicarlo un poquito más, y donde aparece otra vez la ciudad de Luz como Luz, y cuando aparece la ciudad de Betel como Bet-Kel. Nosotros sabemos que más adelante, cuando Shimón y Leví matan a la gente de Shechem, que Betel pertenece, está muy cerca del distrito de Shechem, donde Shechem empezó la división de la Melujá, donde en Shechem Yerobam se pone como rey, donde en Shechem fue el ataque frontal que tuvo Rehabam cuando quiso ir a cobrar los impuestos y no se los quisieron pagar. En Shechem, en ese lugar, cuando Shimón y Leví matan a toda la gente, Jacob Avinu le dice a Shimón y Leví que quiten toda la bodazara y todas las cosas que habían de Shechem y que los pongan tajat aelá, que los pongan debajo de un árbol. Ese árbol era el entierro, vamos a decir, de toda la bodazara, de toda la fuerza negativa que tenía la gente que era de Shechem. Tajat aelá, dicen los Jajamim, es que ahí escondió la bodazara. Y tajat aelá está aquí repetido otra vez en el Perek Yud Gimal Pasuk Yud Dalet, cuando fue a buscar el Naví Sheker a Idó, Vayele Jajare Isha Elohim, y fue detrás del Isha Elohim, Vayimtzaeu Yoshev Tajat Aelá, y vio que el Naví estaba descansando debajo de la sombra del árbol de Elá. Y ahí le dice, tú eres el Isha Elohim que vino de Yehudá, Vayomerani, sí, yo soy. Ven a mi casa, etcétera, etcétera. Si nosotros nos vamos a ir a Ishayahu, Perek Yud, Pasuk Yud Gimal, Perek Yud, Pasuk Yud Gimal, dice el Pasuk,
Espérenme un minuto. No, es Perek Vav, no es Perek Yud, perdón, me equivoqué. Bueno, no vamos a entrar adentro. En el pasuk ese Yeshayahu dice, Kaela de Kaalón. Dice que cuando venga el Mashiach va a haber una situación de que el Ishmin et Levav lástima que no escribí todo el pasuk acá. Lo que Yeshayahu Anabí va a decir es en Yeshayahu Vav, Perek Yud Gimal, Besat Hashem, para la próxima clase les voy a traer bien el Makor. Cuando trae ahí el nombra Kaela de Kaalón, dicen los Mefarshim, Kaela es la ciudad de Shechem, de Kaalón es la ciudad de Bet Kel. ¿Sí? Significa que en Bet-Kel, que fue el lugar donde Jacob Avinu sintió la presencia de Hashem, donde sintió que esto es Manorá Amakomazé, que este es un lugar muy, muy sagrado y muy, muy elevado, tiene este lugar una connotación, por un lado, de mucha santidad, por otro lado, una transformación muy grande de que en este momento, con Jeroboam, esa ciudad se vuelve una ciudad de pecado, una ciudad que no era una buena ciudad. Vamos a irnos a la primera vez que Luz, después de Bereshit, se aparece, la segunda vez aparece en el Tanaj, y es en el libro de Shofetim, en el Perek Aleph, que después que fallece Yoshua le preguntaron al pueblo de Israel diciendo, Mía alelanu el aknaani batjilali la jembo, ¿a dónde vamos a seguir peleando? Vayomer Hashem, y Hashem dijo, el Shevet de Yehudat es el que tiene que pelear, y Nenatati et haaretz beyado, ellos van a tener mucho éxito en esa pelea, y Yehudá le dijo a Shimón, estaban pegaditos los Shevatim, Alei Tibe Goralí, vamos juntos y vamos a pelear. Y Yehudá fue y peleó y ganó. Encontraron a Adoni Bezek, que era un rey Rayab Bezek, y lo mataron, etcétera, etcétera. Se escapa Adoni Bezek y lo persiguen, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Cuando nosotros estudiamos Shofetim, vimos qué incidencia tiene eso. Bailajamubne Yehuda Birushalayim, Bailkeduota, Bayakuale Fijares, Betaish il Jubaesh, y sigue, continúa, y después sigue... habla del que ni Joten Moshe, Alú Meira Temarim, Shebnei Yehuda, Bailkot Yehuda Taza, Baitneu Le Caleb, Bayatiru Bet Yosef, y después sigue el pasuk en el Perek Aleph pasuk Habet, Bayalu Bet Yosef, Gamhen Bet Kel, de Hashem Imam, ellos fueron también, pertenecían al Shevet de Yosef, Bayatiru Bet Yosef Bet Kel, Beshem Air Lefanim Luz, esta ciudad antes se llamaba Luz. Vairu Shombrim Ish Yotzeminair, vieron los cuidadores a alguien que salía de esta ciudad. Vayom Brulo, Arenunat me voy a ir, enséñanos por dónde se entra a esa ciudad. Beasinu y Mejajeset, y si tú nos enseñas cómo va a ser más fácil conquistar lo que había que conquistar, te vamos a hacer un favor. Vayarem et me voy a ir. Y les mostró cómo se entra a esta ciudad. Y destruyeron a los goyim que vivían en esa ciudad. Y a este goy que les hizo el favor lo mandaron. Es decir, aquí la ciudad que se llamaba Luz se traslada y se va a otro lugar que él le vuelve a poner el nombre de esta ciudad que se llama Luz. Esta ciudad que se llama Luz tenía una cosa especial que la Torá cuenta, esta situación especial que la Torá cuenta,
que dice la Gemara lo siguiente, Nebuá Shutzrejale Dorot Nichteba, una nebuá que nosotros la estudiamos para que sirva para más generaciones, está escrita. Una nebuá que no sirve para más generaciones, no está escrita. ¿Qué me importa, pregunta la Gemara, este detalle de Vayele Haish Eretz Ajitim Vaiben Ir Ushma Luz Ushma Adayomazé? ¿Qué tiene de especial la ciudad de Luz? Tania, explicaron Jajamim, y Luz Shetzovim Bat Helet, y Luz Sheva Sanjerif Velo Bilbela, Nebuchadnezzar Velo Ejeriva, Ve'av Malach HaMavet Ein Lo Reshut La'avorba, El Zekenim Sheva Bizman Sheda'atam Katza Alehem, Yotzim Chutz Lachoma Vehem Metim. Esta ciudad de Luz es una ciudad especial, es una ciudad que ahí habían encontrado el gilazón, el animalito este que se sacaba el tejelet para hacer el tzitzit. Es la ciudad de Luz que cuando Sanjerif vino a desterrar a los 10 Shevatim, no la pudo tocar. Es la ciudad que después cuando Nebuchadnezzar vino a destruir el Bet HaMikdash, no la pudo destruir. Ve'av Malach HaMavet, ni siquiera el Malach HaMavet tiene permiso de entrar a esta ciudad. El Zekenim Sheva, entonces la gente que vive en Luz, cuando ya no aguanta más la vida, porque vivió un montón de años, Da'atam Katzalem, ya no aguantan más, ya se quieren morir, ya no tiene ningún sentido vivir tantos años. ¿Qué hacen para morirse? Yotzim Chutz Lachoma, salen afuera de la Joma de la ciudad de Luz, entonces se mueren. De aquí nosotros entendemos qué es lo que quiere decir la ciudad de Luz. La ciudad de Luz tenía una cosa especial, Shetzovim Bat Helet, que Sanjerif no pudo hacer nada, que Nebuchadnezzar no pudo hacer nada, es una cosa que hacía algo especial. ¿Qué era esta cosa especial? La gente de Luz hacía mitzvot u'ma'asim tovim, ¿sí? La gente era buena, compartían las cosas entre ellos. Y la otra cosa que tiene la ciudad de Luz es que la ciudad de Luz, la gente no mentía. En la ciudad de Luz la gente no mentía, y como la gente no mentía, entonces el Malach HaMavet no podía hacerle nada a esta ciudad de Luz. Ok. Que antes era la ciudad de Bet-Kel. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad de Luz tiene una capacidad especial que tiene Hayé Netzach, le da a la persona que adquiere luz, vida para siempre. Luz, para las personas que nos están escuchando, seguramente también saben lo que es. Es un huesito que tenemos aquí en la columna vertebral. Etzem Ketana, Veluz Shema. El nombre de este huesito es un huesito que no le pasa nada, aunque uno lo quiera quemar o así, no le pasa nada. Se alimenta de la Seudá Revit, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque lo neena, dicen Jajamim Mijet Adam Rishon, es la única parte del cuerpo humano que no tuvo a nada del jet de Adam Rishon, entonces por eso nada la puede destruir. Obviamente tenemos que entender si técnicamente es así. Yo creo que no, el Maharal dice también que no, que esto es una cosa filosófica que quiere decir, ¿no? Todas las personas que hacen Seudá Revit lo único que van a tener es ese huesito de luz. Algunos dicen que sí, que ese es el Pshat y que de ahí va a haber Tjiyat Ametim para el resto del cuerpo, pero no todos los Jajamim opinan que es literal que no se destruye ese huesito. Quiere decir que de alguna forma esta conexión de la ciudad de Luz con la ciudad de Bet-Kel son las dos ciudades que representan Hayé Netzach, representan una vida para siempre. Es una ciudad donde existe, donde le pertenecía al Shevet de Yosef, donde tenía la capacidad de que las personas podamos entender que podemos tener una vida física, pero trascender una vida física para vivir para siempre, para tener Hayé Netzach.
esa vida para siempre. Por eso los jajamín dicen que Nebuchadnezzar lo bilbel, y Sanjerib no le pudo hacer, Sanjerib lo bilbelá, Nebuchadnezzar lo ejeribá. Son expresiones que quieren decir de que hay una parte dentro de nosotros, nuestra parte física se va a ir, pero hay dentro de nosotros una parte espiritual que esa parte nunca se va a quebrar, ni nunca se puede ir, ni nunca se puede desaparecer. Eso es Hayen Netzach. Jacob Avinu, sobre Jacob Avinu también los jajamim dicen Jacob Avinu Lomet. Y ahí la Gemara de Masejet Tanit pregunta, ¿cómo no se va a morir si sabemos que lo embalsamaron? Si sabemos, no dice vayamos, la verdad es que no dice. Entonces contesta la Gemara, Af Zaro Bejaim, Af U Bejaim, todo el tiempo que su generación está viva, él está vivo. Lo que quiere decir aquí es que las personas podemos trascender. Las personas no nos morimos. ¿En qué sentido no nos morimos? No nos morimos si nos ocupamos de alimentar nuestra vida con cosas que son espirituales. Cuando alimentamos nuestra vida en cosas espirituales, no nos morimos, seguimos trascendiendo. Por eso es que tzadikim afilu bemitatam kruim metim. Los tzadikim afilu que se mueren se siguen llamando que están vivos. Hazal ombrim, nosotros así hablamos, ¿no? Nuestros jajamim dicen, qué mal, deberíamos decir nuestros jajamim dijeron. No, eso es una expresión de hablar en presente porque las enseñanzas de ellos siguen estando presentes. Para que la trascendencia de una persona pueda estar en presente, para que las personas no nos moramos a filo que nos moramos, tiene que hacer la persona un trabajo con su espiritualidad. No puede dejar las cosas nada más en el aire. Y aquí fue el error que tuvo Jeroboam. Jeroboam pensó que se puede trascender en la vida sin Torah, que se puede trascender en la vida si nada más una persona es una buena persona. ¿Qué es lo primero que hace cuando se cura de la mano? Lo invita a comer al Naví Ido. ¿Qué quiere decir que lo invita a comer? ¿Qué es invitar a comer a alguien? Invitar a comer a alguien es hacerle un gesed. Él entendió, Jeroboam entendía en su perspectiva de vida, que no es necesario tener un compromiso con Hashem. Mientras seamos buenas personas, mientras no robemos, no matemos, demos tzedakah y nos comportamos bien, tengamos derejeret, eretz ben Adam la Javeró, es suficiente. No, es muy importante las mitzvot de Adam la Javeró. Y es tan grande que en su momento nosotros dijimos de que este Naví Sheker, según algunas opiniones, que era ¿quién? Mijá. Este Mijá tenía una cosa muy buena. ¿Cuál era la cosa buena que tenía mi hija? Las que se acuerdan del final de Shofetim. Él era un Mahnis Orjim grandísimo. Él era una persona que traía a la gente a su casa, invitaba a la gente. Y estando el lugar en el Mijá, el Ayán de la bodazara del pez del Mijá, dicen Jajamim, subía y chocaba con el Ayán de los korbanot que los judíos hacían en Korban Shiloh. Y había un choque de poderes, la impureza contra la pureza. Y los malajim le decían a Boreolam, ¿cómo es este choque de pureza y de impureza? Y Hashem les decía, ¿qué hago? Es una persona buena que hace mitzvot ben Adam la Javeró. Pero eso no existe. Y las mitzvot ben Adam la Javeró, que no vienen acompañadas con una ashkafá nejoná de Torah, no vale. Sí vale, pero no vale lo mismo que lo que vale si la persona cumple las mitzvot de Nadab la Javeró junto con el contenido de Torah y de mitzvot. Es muy importante ser una buena persona, pero para saber ser una buena persona, la persona tiene que tener Torah. No sabemos ser buenos o malos, o cuándo sí mentir o cuándo no mentir, si no tenemos la luz de la Torah. Este lugar importante que la Torah le está dando, que el Naví le está dando a todo este hecho que te invito a comer, que ven a mi casa a comer, son tentaciones que a veces tenemos las personas en considerar de que yo puedo ser una buena persona sin necesidad de ser religiosa. Yo soy una buena persona sin necesidad de estudiar Torah.
Yo tengo está bien, es verdad, yo no estoy diciendo que vas a ser una mala persona, pero si tuvieras Torah fueras una mucho mejor persona. ¿Y cómo ser una buena persona sin Torah? ¿Cómo sabes? ¿Quién te da los parámetros de cuándo es ser una buena persona y cuándo no es ser una buena persona? ¿Quién te da los parámetros que esto es correcto o que esto es incorrecto? ¿Tu cerebro? Entonces, tú puedes ser juez y parte en la misma situación cuando tú eres parte de ti mismo. Entonces, para lo que me conviene soy buena y comparto, para lo que no me conviene voy a decirme a mi cabeza que no me comparto. Necesito agarrarme de algo, de una fuerza que es Netzach, que es lo que da Hayé Netzach, para que esa forma de ser que yo sea tenga una trascendencia, sea para siempre. Ser buena persona no alcanza para trascender en la vida, para tener Hayé Netzach. Bet Kel era un lugar de Netzach. Después se trasladó, fue luz, y Hashem le dio a ese lugar luz, un lugar privilegiado en especial, porque hacían mitzvot y maasim tovim, y porque se cuidaban mucho la boca y no mentían, y tenía esa fuerza. Y este lugar de luz que en el libro de Shofetim nos está enseñando es un lugar donde implica una relación que tiene que tener la persona con lo que es la vida en general y entender qué es lo más importante para uno. Lo más importante no son las mitzvot de Nadam la Javero. Primero y principal, lo más importante son las mitzvot de Nadam la Makom, que viene de la mano con las mitzvot de Nadam la Javero, que son muy importantes, que Hashem le da un lugar muy fuerte, hasta el punto que todavía no tenemos un tercer Betamikdash por culpa de Sinat Hinam, sí, pero eso, lo de Sinat Hinam, lo que te enseña qué sí y qué no, qué se puede y qué no se puede, cuándo sí y cuándo no, no es tu criterio propio de lo que es amor o no amor. La Torah te tiene que enseñar qué es el amor. La Torah te tiene que enseñar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en tu vida. Nosotros sabemos de que este Yerobam pensó que si él hacía Abodá Zará podía tener Hayé Netzach. Él pensó que haciendo Abodá Zará puede perdurar su legado, pero él se equivocó, porque los Jajamim dicen en Pirkei Avot, cuando lleguemos a esa Mishnah, dos personas que están sentadas en la mesa y no dicen un Dvar Torah, ¿cómo sigue ahí la Mishnah de Pirkei Avot? Keilu achlu mizibhem etim. Es como si están haciendo Abodá Zará. Porque cuando no pones a Hashem en tu vida, te estás alejando de Hashem. Abodá Zará, ¿cuál es la traducción de Abodá Zará? Trabajo extraño. Cuando corres a Hashem de tu vida, cuando Hashem está contigo, a veces sí y a veces no. Lunes y miércoles sí, martes y jueves no. Cuando estoy en la Ciudad de México sí, cuando me voy de vacaciones no tanto. No. Cuando dos personas están sentadas en la mesa comiendo, fíjense qué interesante, todo esto estamos hablando de gente que está comiendo, que lo invita a comer, que Hashem le dice, no comas el pan de ahí, y él se equivoca y lo invita a comer. Un rashá que insiste tanto en invitarlo a comer, pensando y siguiendo esa misma filosofía. Hay que ser buena gente, lo importante es ser buena gente. Si crees en Hashem o no, eso no es importante. Error, eso es muerte. ¿Quieres trascender en la vida? Tienes que anticipar y poner lo primero y lo primordial que es en tu vida es la Torah. No, nosotros somos buenos, nos entendemos. Me puedo sentar a comer con un rashá y no me pasa nada. No, error. La Torah le da un lugar muy importante a la mesa de la persona. Le da un lugar muy importante al vino que compartimos con otros pueblos. Si ese vino, ¿cómo tiene que ser ese vino? Es Yain Neser, no puedes compartir un vino. ¿Por qué no puedes compartir un vino con alguien? Porque no vaya a ser que el día de mañana que vas a compartir ese vino te vas a casar y te vas a asimilar. ¡Ay, come on! Tengo una junta de negocios importantes. Hoy está de moda, todo el mundo cuando tiene una junta de negocios piden una botella de vino. Los goín cuando almuerzan toman vino, cuando cenan toman vino, cuando meriendan toman vino, todo el día están tomando vino. Come on, nada. Así es.
Gdolá legimá shemekarebet eta rejokim umerrajeket eta kerodim, dicen los jajamim. Grande es compartir el pan con alguien que acerca a los alejados y que aleja a los cercanos. Veshorá shejina al nevié abal, y que logra que Hashem hable con un naví de mentira, que es lo que está pasando acá. Cuando este naví lo invita, Vayomer lo gama nina makamoja y no sé qué, y están platicando Pasuk Hav, Vaid bar Hashem el naví. Le habló Hashem al naví. ¿A cuál naví? Dice Rashi. Naví a Sheker. ¿Por qué tuvo el zehut de que le hable? Dicen los jajamim, ¿a dónde está? Aquí en Masejet Sanedrin. No, yo no estoy leyendo la Gemara, estoy leyendo un naví que trae la Gemara. Amar Rabbi Yohanan, Gedolá legimá shemashá shejina al nevié abal, mejaveró shelido a naví. Está hablando Idó con el naví y Hashem se le presenta al naví de mentira. No se le presentó al principio al naví de verdad, se le presentó al naví de mentira. ¿Por qué? Porque en Yoshvim el Ashulhan están compartiendo la comida. Es muy importante, pero tienes que tener cuidado. Vearea de Barim Kalva Homer, dice el Yerushalmi de Sanedrin. Uma mi shehilet javero lechem sheker. Acá aprendamos un Kalvajomer, acá aprendamos una diferenciación muy importante. ¿Y qué? Si cuando por darle de comer a una persona, este naví era un rasha, era un naví sheker, tuvo el zehut de que Hashem le hable, a Maahilet Javero Lechem Emet, cuando una persona le da de comer, cuando una persona es buena y le da de comer a alguien bien, a la Hatkama Bekama. Qué grande es eso. Sí, es muy grande hacer Gesed, pero el Gesed no suple a la Torah. Ese es un punto muy, muy importante que tenemos que entender, que el Naví Sheker no entendió y que Yerobam tampoco entendió. Y que Yerobam pensó que si va a ir a Betel, que era un lugar grande, que era un lugar importante, y la transforma en luz, hace un lugar donde él quiere hacer un gesed con otra persona, ese gesed va a tener una fuerza muy grande, que gracias a ese gesed él ya no va a necesitar la Avod et Hashem. Y eso no existe. La conexión con Hashem también es por gesed, pero la conexión real con Hashem es con Torah y mitzvot. Esa es la conexión y el vínculo verdadero que hay con Hashem. Nos va a quedar pendiente tratar de explicar lo que dijimos que era el Ketoret y qué es lo que significa lo del Deshen, que se nitpazer cuando se rompió el Mizbeach, cuando se rompió el altar, lo del Deshen, lo del Efer, la ceniza, que una vez hablamos de esta mitzvah para Shat Etzar, no sé si se acuerdan, pero vamos a explicar bien qué simboliza eso en las nebuot que tuvo Idó a Naví con Yerobam ben Nebat. A ver, no vi la pregunta, pero si Jacob dijo que era el Makom Hamikdash, es el mismo lugar, él pasó por ahí. A ver si tienen un minuto, busco aquí, espérenme. Voy a buscar aquí un mapa para que veamos. Hola, Ruti. Sí. Hay un Perú, o que no sé si era Rashi, pero dice que Betel es el lugar donde estaba Jacob. A Kadosh Baruj Hu lo trasladó a Jerusalén. Fíjate, me parece. Sí, puede ser. A ver, déjame nada más. Quiero mostrarles dónde es, dónde queda la ciudad. A ver si sale aquí. A ver. No, este no es. A ver aquí.
no logro ver la... A ver si se puede, si se logra ver aquí. Sí, aquí sí se logra ver. Voy a... room, ¿cómo me regreso aquí? Voy a compartir pantalla para que puedan ver aquí. ¿Sí logran ver este mapa? El que estoy marcando aquí. Sí, Mora. Aquí es la ciudad de Bet-El y aquí es Jerusalén. Es muy probable lo que yo no tengo aquí un Humash con Rashi. Yo nada más puse antes el pasuk que leí de adentro es puro Rashi, pero la Mora es una Talmidá Jajamá grandísima, que si lo que está diciendo Bebadai que es así, probablemente cuando la escalera a lo mejor creo que pasaba, me imagino así. O así o al revés. Hay que checar bien de adentro, hace mucho que no estudio Vaishlach, pero son muy cercanas una de la otra técnicamente, para que vean a dónde está, que esto es al final aquí, hacia el sur, muy cerca de Jerusalén, por eso él puso un Egel acá, y hasta arriba, por aquí, tendría que ser la ciudad de Dan, donde él puso la segunda Abodazara. Voy a checarlo bien, Bezrat Hashem. Este es un mapa que más bien está poniendo nombres de, aquí como ven el título, Kibush Eretz Knam, Yemei Yoshua bin Nun. Hay que buscar bien, este es un mapa en el cual se vería mejor porque es un Atlas Tanají, pero no logro aquí, no puedo ver, está como muy pixeleada la imagen para poder ver bueno, aquí ni siquiera está dividido en Shevatim ni nada. Podríamos buscar uno donde están ya divididos los Shevatim, había que ver, esta ciudad le correspondía al Shevet. A ver si es esto es de Shevatim, no sé qué es esto. Ah, aquí está. A ver, aquí está, no sé si aprecian ver la ciudad de Jerusalén, que pertenecía a Binyamin, Yehudá, Shimón, como habíamos hablado, que Yehudá le pide ayuda a Shimón, y aquí luego se ve Bet-El, que pertenecía a lo que es de Yosef, a lo que es Efraín. Aquí está. Se ve muy claro. Acá está Rubén, Gad y medio Menashe del otro lado del Jordán, del Jordán. Bueno, muchas gracias. Perdón que me tardé en acabar la clase, pero bueno, creo que esta aclaración es importante. Belín Eder, yo me voy a fijar, seguramente si la Morá Miriam, si tienes, yo no estoy en mi casa, si tienes un Humash con Rashi, si lo puedes poner en el grupo para que se quede bien claro y que nadie se quede con duda de nada. Besat Hashem. ¿Ok? Bueno, Gracias, Mora. muchas gracias. Gracias a todas. Nos vemos mañana. Besat Gracias, Hashem. Mora. No sé si hubieron más preguntas que yo no contesté. Ah, ok. Listo. Gracias. Bye. Gracias, bye.